En momentos en que la humanidad sufre con tanto desamor, el hambre, las guerras, el vicio alimentado, la violencia en nuestra ciudad, esta emisora lleva hasta usted momentos de amor, paz y alegría, a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Y ahora con usted, la palabra amiga del Obispo Macedo. Hola mis amigos, Dios los bendiga a todos ustedes, que el Espíritu Santo venga a iluminar el entendimiento de cada uno, para que cada uno venga a comprender su voz, su palabra, para que cada uno tenga discernimiento de la fe que funciona, la fe que es perseverante, la fe que es seguida de confianza. Que Dios los bendiga a ustedes, mi amiga y mis amigos, ahora mismo, y Él venga a iluminar su entendimiento, iluminarlo, para que usted pueda alcanzar, conquistar aquello que Dios ha prometido en su santa palabra. Nosotros queremos hablar hoy, hablando de fe, justamente con el asunto de la perseverancia. Perseverancia. Usted sabe que hay muchas personas, pero muchas personas que tienen fe para comenzar, pero no tienen fe para terminar. Y cuando la persona tiene fe para comenzar, pero no tiene fe para terminar, ella no conquista. Porque quien tiene fe para comenzar y no tiene fe para terminar, es como aquella persona que dice creer que Dios es mágico, que hace magia, y no tiene nada que ver una cosa con otra. Dios no es mágico. Dios cumple su promesa, su palabra, para aquellos que permanecen en la fe hasta el fin. Hasta el fin. Cuando Jesús apareció para los ángeles, los 7 ángeles de las iglesias de Apocalipsis, Él siempre hizo la siguiente observación. Al vencedor le daré eso. Al vencedor heredará esto, aquello, y etcétera, y etcétera. Al vencedor. ¿Y quién es vencedor? ¿Quién es vencedor? Yo puedo hablar sobre este asunto porque yo tuve experiencias así. Yo me acuerdo que yo entré en la Universidad Santa Úrsula. Yo comencé mi curso de matemática hasta el 2.º año. Después yo me transferí, yo estaba muy caro, me transferí para la escuela allí de la universidad. Yo no estaba dando porque era durante el día, no podía trabajar. Entonces yo tuve que transferirme y yo hice una prueba, pasé
para la Escuela Nacional de Ciencias Estadísticas. Yo pasé y era solo de noche. Pero allí en el curso de matemáticas, en el curso de ciencias estadísticas, era muy difícil. Tenía que estudiar, poner la cara en los libros, pero yo no podía. Yo tenía que trabajar. Yo trabajaba por la mañana, trabajaba por la tarde y a veces hasta daba clases al final de la tarde, al inicio de la noche, porque yo no tenía condiciones de hacer todas las cosas a la vez. No tenía forma, que era lo que yo estaba intentando hacer. Así también sucede con muchas personas que inician en la fe, comienzan en la fe, a veces hasta aparentemente muy bien. Ellas van en aquel ímpetu, en aquella emoción y se lanzan en la fe. Solo que en el transcurso de la fe, de la conquista, ellas se desaniman porque no ven el resultado. ¿De acuerdo? Con la ambición, con la voluntad, con el deseo de su corazón. Yo llamo esto de fe emotiva. Yo también tuve este tipo de fe, fe emotiva. Yo probé eso. Y la fe emotiva, nosotros quedamos eludidos por algún tiempo. Después uno ve que no valió de nada. Pero la Biblia, ella no da palabras, ella no trae fe emotiva. La Biblia habla de una fe consciente, una fe que exige perseverancia, que exige mantenimiento. Es por eso que la Biblia, Dios nos dio la palabra de Él. Entonces, la Biblia tiene infinitos mensajes que hablan de la fe, de la perseverancia. Tiene ejemplos enormes, extraordinarios, que hablan de la fe más perseverante, que muestran también la fe que no es oba-oba, aquella fe que es emocional, emocionante. La persona tiene motivos para comenzar, solo que ella no tiene fe para continuar, no tiene coraje para continuar. Dios no es mágico. Dios no hace magia. Yo le digo esto porque muchas personas, las personas que no perseveran, esperan que Dios haga magia. Ah, pero yo fui a la iglesia, hice esto, hice la cadena aquella, hice aquello. Y otras, si el obispo coloca su mano en mi cabeza, mi vida va a cambiar. Ese tipo de fe es una fe emotiva, es una fe del corazón. Y la fe del corazón es una fe sensacionalista que no permite que la persona permanezca. La fe del corazón es engañadora, porque el corazón es engañador. El corazón es engañador. Cuando una persona, por ejemplo, juega esto, juega aquello, pobre, ella queda en esperanza, en la expectativa de que un día va a ganar. La chance de acertar es muy pequeña, es muy insignificante. Y cuando la persona da justo, ella quiere ganar más, entonces apuesta el resto. Hoy es mi día, es el día de suerte y pierde todo. O sea, una persona que actúa de esta manera es claro, es obvio, queda transparente que esta persona tiene una fe en la suerte. Y fe en la suerte no sucede nada.
Dios no hace magia. Yo quería que usted entendiese esto, amiga, porque su alma, mi querido amigo, nuestra alma, depende, la salvación de nuestra alma, depende de una fe constante, permanente, perseverante. La persona que tiene una fe perseverante, ella es inteligente porque ella piensa, ella no queda en la dependencia de suerte, ella no queda en dependencia de, digamos, del destino, ella no queda en la dependencia de los otros. Cuando una persona tiene una fe en base de la suerte, a ella le va a ir mal. Ella va a quedar, ella va a quedar vacunada contra la fe inteligente, la fe racional, la fe que pesa, que piensa, la fe que entonces toma la decisión. Yo quería que usted prestase atención. Yo quería que usted entendiese esto. Yo entré en la universidad en 3 universidades. Comencé, pero no terminé ninguna de ellas. Ninguna de ellas. ¿Por qué? Porque yo no fui perseverante en mi formación profesional. Yo creo que Dios es quien haya dificultado aquella situación justamente porque Él ya tenía un proyecto para mi vida. Pero yo aprendí que no sirve que nosotros comencemos. Podemos hasta comenzar bien, pero si no permanecemos, si no llegamos hasta el fin, no va a llegar allá. Entonces, usted llega en una universidad, tuvo fe para pasar en la universidad, de entrar a la universidad, pero usted tiene que tener fe para continuar. Usted va a tener que estudiar todos los días, de lunes a viernes, todos los santos días y hasta a veces sábado y domingo, para que entonces, después de 4 o 5 años, usted ya tenga el título en las manos. Y a veces, después de 5 años, usted tiene que continuar estudiando. Si preparándose, actualizándose. Así deben ser los médicos, los que trabajan en el área de la salud, porque es una profesión que exige estudio siempre. Entonces, la fe inteligente trabaja con la perseverancia. La perseverancia es una constancia. La persona es constante. Ella no se desanima. Quien vive en la fe emotiva, quien vive en la fe del corazón, no mantiene el casamiento. Se casa y se separa. ¿Por qué? Porque ellas son eludidas con su casamiento, por su corazón. Ella cree que la persona es bonita, es linda, es maravillosa, el muchacho es bien exitoso. Entonces, voy a casarme, me voy a casar. Solo que se casó en la base de la emoción, del sentimiento del corazón, llamado que ellos dicen que es amor, pero no es amor. No, no es amor. El amor es perseverante. El verdadero amor es perseverante. La persona se mantiene allí todo el santo día. Llueva o haya sol, ella se mantiene en aquella vida común para que ella venga a recoger sus frutos allá adelante. Gracias a Dios. Entonces, usted ve que la fe no es cuestión apenas de una religión. Las personas religiosas son así. Ellas son religiosas, caritativas, bondadosas. Ellas se mantienen allí dentro de la religión, cumpliendo sus obligaciones y piensan que esto se llama fe,
que esto agrada a Dios. Lo que agrada a Dios es que usted oiga o lea la palabra de Dios y se mantenga en la obediencia a aquella palabra. Jesús habla aquí en el texto sagrado. Dice que había una mujer que hace 12 años que sufría con un flujo de sangre y ella había gastado mucho dinero con los médicos en el momento y no había sido curada hasta que ella oyó hablar de Jesús, que curaba, que hacía milagros, y ella salió de su ciudad con certeza. Ella agarró un burro y vino andando hasta donde estaba Jesús. Debe haber llevado mucho tiempo, tal vez días, para llegar a donde estaba Jesús. Y cuando ella llegó donde estaba Jesús, ella vio una multitud agarrada a Jesús. Una multitud. Usted ya tiene que haber observado esto. A veces una multitud quiere hablar con el pastor y usted se queda imposibilitada de llegar al pastor porque hay muchas personas. Pero, ¿cuál fue la fe de aquella mujer? Esto es importantísimo para que usted pueda pautar su vida. Ella decía dentro de ella misma, porque el diablo le diría así: no sirve, él está muy ocupado, no te va a poder atender, no va. Mire, vea cuántas personas. Pero ella ya mantenía dentro de sí la fe que agrada a Dios. Porque en el momento que ella oyó la voz de Satanás diciendo: mire solamente, hay muchas personas, ¿cómo va a hablar con él? Él no te va a poder atender. Ella decía dentro de sí: si yo tan solamente tocase en su ropa, quedaré sana. Ella oyó hablar de la fama de Jesús y eso nació dentro de ella una esperanza, con una fe sólida. Y ella, cuando vio a la multitud, ella esperaba hablar con Jesús y pedirle que él le curase. Pero la dificultad mostró que ella no podría estar con Jesús, no podía ni hablar con él. Y entonces ella determinó dentro de ella: si yo tan solamente tocase en su ropa, quedaré sana. Ella determinó eso. ¿Y qué sucedió? Ella hizo eso. Fue por detrás y tocó en el borde de la ropa de Jesús. Inmediatamente, ella se quedó curada. Inmediatamente. Jesús preguntó: ¿quién me tocó? Los discípulos le dijeron: Señor, la multitud te comprime. ¿Cómo saber quién te tocó? Y Jesús le dijo: no, yo sé que la multitud me empuja, me comprime, me aprieta, pero alguien me tocó. Es diferente, porque yo sentí que salió virtud de mí. Y la mujer entonces se presentó. Entonces, después Jesús dijo: vaya, tu fe te salvó. Vea que aquella mujer tenía una fe ya antes de llegar hasta Jesús, ahí en su casa.
Ella hizo de las tripas corazón, disculpe mi expresión, pero ella hizo de todo para llegar donde estaba Jesús. No sé cuánto tiempo llegó, cuántas horas o cuántos días, pero nada de eso la impidió de llegar hasta Jesús. Y ella llegó. Solo que, cuando ella llegó hasta Jesús, la multitud estaba apretando a Jesús y con certeza una voz decía, no, no, no va a dar, no va a dar para que usted sea atendida. Y ella decía con ella misma, dentro de ella, vea qué fe. No, si yo tan solamente tocase en el borde de sus vestidos, yo sería curada. Esa es la fe. Entonces ella fue e hizo exactamente lo que ella creyó. Y ahí sucedió el milagro. Ahora, yo me quedo pensando, imaginando, usted también debe pensar, ¿cuántas son las personas que no quieren pagar el precio que la fe exige? Yo no estoy hablando de pagar dinero, no estoy hablando de que usted, para ser curado, tiene que pagar, no. Estoy hablando de la fe para desenvolver y conquistar aquello que usted quiere. Usted tiene que pagar el precio, tiene que sacrificar. Es una fe sacrificial y exige una demostración personal, individual. No es fulano, Beltrano. Ah, fulano habló que debo hacer esto, Beltrano habló que si hago esto va a funcionar. No, es usted pautar, sustentar su fe en la palabra de Dios. No es en las personas. No, es en la palabra, en lo que está escrito. Esta es la fe con inteligencia. Esta es la fe racional. Entonces, usted que me ve en este momento y que tiene un problema, hay una situación que usted está enfrentando, cualquiera cual sea su problema, usted debe agarrarse a una promesa, por lo menos. Hay muchas, pero agarre una promesa de Dios, cualquiera de ellas, va a funcionar en su vida. Agarre esa promesa y siga firme. Vaya a fondo, porque Dios va a honrar la palabra de Él. Es el propio Dios quien dice. Vea solamente lo que Dios habla en su palabra. Él habla para aquellos que tengan oídos para oír. Y tienen oídos para oír aquellos que están sufriendo, que están gimiendo y que ya gastaron todos sus recursos y no consiguieron hasta hoy resolver sus problemas. Quien tiene oídos para oír, oiga lo que Dios habla. La palabra que salga de mi boca no volverá para mí vacía, pero hará lo que me da placer. Lo que me da placer es la palabra de Dios. Entonces, cuando una persona va a la iglesia a hacer o a buscar una oración o manifestar su fe, o de una forma o de otra, va a sacar su problema para Dios, aunque no sea en la iglesia, ella puede ser curada en casa, en el hospital, en la cárcel. Ella no depende de nadie, depende de lo que está escrito. Muchos ex presidiarios, porque estaban ahí en la cárcel cuando leyeron un pedacito de la Biblia. Ellos pelean por causa de la palabra de Dios. Aún nosotros distribuyendo Biblias, hay muchísimas. La UNP, nosotros tenemos la universal en las cárceles. Nosotros distribuimos gratuitamente las Biblias que las personas ofrecen en la iglesia. Entonces, son
tantos presos que cuando alguien no consigue, entonces hay una disputa por la Biblia. La persona por lo menos agarra una página de la Biblia y lee y cree. Y porque cree, invoca al Dios vivo, porque es el autor de la Biblia, es el autor, es el Dios vivo. Dios quita a esa persona de allí, porque Dios todo puede. Nada es imposible para Él. Entonces, usted no precisa necesariamente de alguien para hacer su fe materializarse, pero usted precisa ser perseverante en su fe. Usted tiene que mantener su fe en la palabra de Dios. No es en la palabra del hombre, no es en la palabra del obispo, del pastor, de la religión, de la iglesia. Es en la palabra de Dios. Apoye su fe, sustente su fe en la palabra de Dios. La palabra de Dios es espíritu y vida. Jesús dice, mis palabras son espíritu y vida. Quien cree en la palabra de Dios recibe espíritu y vida, porque ella por sí misma tiene espíritu y tiene vida, independientemente de la iglesia o de la religión. La palabra de Dios hace posible que la persona tenga donde sustentar su fe. Ahí sí, ella puede cobrar de Dios aquello que prometió. Yo sé que muchos teólogos, muchos religiosos no les gusta mucho esta expresión que yo uso, cobrar de Dios lo que Él prometió. Pero esta es la fe. Quien está sufriendo, quien está gimiendo, quien se está muriendo, quien está sofocado, no tiene otra solución. Es todo o nada. Oh, mi Dios. Señor, perdóneme si yo vengo aquí por el todo o nada, pero si tú existes, yo estoy aquí desesperado. Ayúdeme ahora. Esto se llama fe con inteligencia. Dios los bendiga a todos y hasta mañana en el nombre del Señor Jesús. Amén. Visite www.universalchurchusa.org para encontrar una iglesia universal del reino de Dios en su ciudad. También puede recibir información llamando al 1-800-581-4141. Participe y pare de sufrir.